Que el Señor se le bendiga a todos los hermanos que están con nosotros en otro episodio de Vida Apostólica en el siglo XXI. Aquí con nosotros una vez más está el Pastor Marín para responder a sus preguntas. El Pastor Marín ha dedicado su vida a estudiar las Sagradas Escrituras para ayudarnos a aplicarla a nuestras vidas en el siglo XXI. Según la palabra de las Sagradas Escrituras, nosotros seremos salvos completamente, espíritu, alma y cuerpo. Y la pregunta de hoy es, ¿qué es el alma? El Pastor Marín con ustedes. Muchas gracias, hermano Noé. Dios les bendiga. ¿Qué es el alma? Es nuestro ser interno. En respuesta corta. Gloria al Señor. Pido al Señor Jesús que use mis labios en esta hora para poder hablar a su pueblo. Gloria al Señor. La palabra del Señor nos enseña, primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 23, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo van a ser guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesús. Desde ese punto de vista encontramos que nuestra salvación es completa. Que Dios no solamente va a salvar el alma, no solamente va a salvar el espíritu, no solamente va a salvar el cuerpo, sino que vamos a ser salvos completamente, según la palabra del Señor. Ahora bien, el ser humano es compuesto de tres partes, que son espíritu, alma y cuerpo. Y dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 2, el versículo 7, en el nombre del Señor Jesús. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿qué es la vida? La vida es la unión del espíritu, del alma y del cuerpo. Esto representa la vida completa y nuestro ser completo, que está dividido en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Por lo cual, la palabra del Señor nos dice que Dios nos va a salvar completamente. Como mencioné, que Pablo menciona a los tesalonicenses, nos va a salvar en espíritu, en alma y en cuerpo. Así como la vida es la unión del espíritu y el cuerpo, y cuando se vienen a unir estos dos, la palabra del Señor dice que viene a ser un ser viviente, según Génesis 2, 7, o sea, viene a ser un alma viviente. Así la muerte es la desunión del espíritu y el cuerpo. Entonces, al desunirse el espíritu y el cuerpo, el alma desaparece de ellos, o sea, del espíritu y del cuerpo, según nos dice Eclesiastés el capítulo 12, el versículo 7. El polvo vuelve al polvo como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. De manera que nosotros como seres humanos estamos compuestos de tres partes esenciales. ¿Y cuáles son esas tres partes esenciales? La palabra del Señor nos enseña que es espíritu y que el espíritu es de Dios directamente. Dios dio el soplo de vida en la nariz del primer ser viviente, que fue Adán. Pero hizo el polvo, hizo el cuerpo del polvo de la tierra. Nuestro cuerpo lo hizo del polvo de la tierra. Entonces, tenemos esa parte que es el cuerpo, que es polvo. Y tenemos el alma, que esa es de Dios. Ha vivido con Dios, ha estado con Dios y le pertenece a Dios. Ezequiel capítulo 18, verso 4 nos da esa explicación que dice la palabra del Señor, que el alma del Padre es mía, dice Jehová, y el alma del Hijo es mía. Por tanto, el alma que pecare, esa morirá.
Y también Deuteronomio capítulo 6, el versículo 5 dice que hay que amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. En otras palabras, hermanos, tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser. Corazón es lo que pompea la sangre, ¿verdad? Es físico, es parte del cuerpo, pero está conectado con la mente y esta misma conexión nos lleva a esa conexión con el alma. En otras palabras, el espíritu nos da conocimiento de Dios, el cuerpo nos da conocimiento del pecado y el alma nos da conocimiento de sí mismo. ¿Dónde están las emociones? Las emociones están en el alma. Cuando nosotros alabamos, cuando nosotros gritamos, cuando nosotros lloramos, esas son expresiones de el alma. Ahora bien, y yendo un poco más en detalles acerca de la pregunta, ¿qué es el alma? Es nuestro ser invisible que solo podemos expresar a través de las emociones, a través de la alegría, a través de las tristezas, a través del placer, a través del dolor, a través de las sonrisas o el llanto, o gritos de júbilo o gritos de dolor y muchas otras cosas más que son expresadas a través de el alma. En otras palabras, hermanos, es imposible decir que nosotros no alabamos a Dios con nuestras emociones, porque nuestras emociones son expresadas por el alma. Y cuando nosotros alabamos a Dios gritando, y cuando nosotros alabamos a Dios llorando, y cuando nosotros alabamos a Dios expresando un sentimiento, lo estamos alabando con toda nuestra alma, con todas nuestras emociones, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No solo hay emociones positivas, en el alma también hay emociones negativas, o sea que depende cómo se sienta, el estado en que se encuentre, eso es lo que va a expresar, porque eso es lo que expresa el alma. Pero aparte de las características que tiene el alma, podría decir yo que el alma sufre aún antes de venir a este mundo. Cuando Dios le dice, vas a la tierra, 3 meses antes de la concepción, 3 meses antes de que la mujer conciba en su vientre, Dios ya le ha dicho a esa alma, vas para la tierra. Y según la Mishnah, y esta es la Mishnah judía, y esto significa las leyes orales, porque las leyes escritas están en la Torah, pero las leyes que fueron orales a los sacerdotes y a los líderes de Israel por generación en generación, fueron escritas para el final del siglo IV después de Cristo, cuando el idioma hebreo estaba a punto de desaparecer, prácticamente había desaparecido este idioma de ser hablado, incluso era prohibido para los judíos hablarlo, solo lo hablaban en sus oraciones y en las lecturas que hacían. Entonces vinieron y escribieron esto que nosotros conocemos como la Mishnah, o sea, las leyes orales. Y en estas se explica que el alma es informada 3 meses antes de venir a la tierra por Dios y le dice, vas para abajo, vas para la tierra. Y el alma entonces comienza a llorar en el cielo, porque no sabe a qué cuerpo va a venir. No sabe si volverá a su hogar eterno que ha tenido con Dios. No sabe si va a ser salvo, aunque la alma sigue siendo de Dios, pero viene a un cuerpo que no sabe si va a amar más los deleites de este mundo o va a amar a Dios para poder regresar a su morada eterna. Entonces, viene y comienza a sufrir el alma aún antes de la concepción. ¿Por qué dije? Porque no sabe si
le tocará volver de donde vino o irá a un lago de fuego que arde con azufre. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque a pesar de que Dios hizo el alma, Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, o sea, nuestro ser humano, y Dios da el espíritu, Dios todavía le sigue dando libre albedrío al ser humano. ¿Sabes qué es libre albedrío? Creo que pueden ser sus propias decisiones. Amén. Pueden hacer sus propias decisiones. Entonces todavía el Señor sigue dándole esa oportunidad al hombre, a la mujer, que es compuesto de espíritu, alma y cuerpo. O sea, tiene libre decisión cuando viene a este mundo. Ahora bien, el día de la concepción, el alma ya ha sido informada 3 meses antes que viene para esta tierra. Pero el día de la concepción, entonces el alma viene y entra en el cuerpo de la mujer, en el vientre de la mujer, y se une a ese cuerpo que todavía no está formado, pero que la palabra del Señor nos dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Solamente es un embrión. Todavía no tiene en sí un cuerpo humano. Pero desde el momento de la concepción, en el plan de Dios ya está formar todas las partes del ser humano. En ese momento entonces viene el alma y entra en la unión de ese embrión, del espíritu y el cuerpo, entra y entonces se convierte en un nuevo ser humano que viene a morar en el vientre de la mujer. Ahora bien, ¿qué es un embrión? Esta respuesta la voy a dar primero, la número 1, directamente de Google. Dice, es un ser humano en edad embrionaria. No es todavía niño o adulto, pero existe en forma humana común en que todos hemos existido. O sea, ya es un ser humano. Esa no es mi interpretación. Eso es lo que nos explica quien haya escrito en Google. Ahora bien, tenemos la segunda explicación de la enciclopedia, Wikipedia, sobre qué es el embrión. El embrión es la etapa inicial del desarrollo de un ser vivo mientras se encuentra en el huevo o en el útero de la hembra. En el caso específico del ser humano, el término se aplica hasta la 8ª semana desde la concepción o fecundación. A partir de la 9ª semana, el embrión pasa a denominarse feto. En los organismos que se reproducen de la forma sexual, la función del espermatozoide y el óvulo en el proceso denominado fecundación determinada, la formación de un cigoto que contiene una combinación del ADN de ambos progenitores. En otras palabras, el embrión, según Wikipedia, ya es un ser humano en formación. Eso solamente es para plantear el punto de vista científico. La palabra del Señor nos dice que ya es un ser humano. El embrión ya es un ser humano. Y cuando decimos entonces que ya es un ser humano, en otras palabras, es otra vida, es otro ser humano. Ya no es el cuerpo de la mujer, es otro ser humano que está en el cuerpo de la madre. Y la madre ya no puede decidir sobre esa vida, porque esa vida ya la dio Dios. Y si la madre dice, yo voy a abortar voluntariamente,
entonces está cometiendo un crimen según la palabra del Señor. Éxodo 23 te dice, no matarás. Pero las personas dicen, yo tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo, hablando de las mujeres. Sí, sobre su cuerpo usted tiene derecho a decidir. Sobre lo que no tiene derecho es a decidir sobre el cuerpo de otro ser humano que ella lleva en su vientre. Sobre él ya no tiene derecho a decidir. Sobre su cuerpo sí tiene derecho a decidir. O sea que la madre sí tiene derecho sobre su cuerpo. Por ejemplo, si no quiere hijos, puede tomar anticonceptivos, puede protegerse o puede abstenerse de tener relaciones sexuales. Esos son sus derechos. Pero cuando ya ha concebido, ya no son los derechos de su cuerpo los que está violando, sino los derechos de otro ser humano los que está violando. Y si está violando los derechos de otro ser humano, entonces está cometiendo un delito. Por lo cual, no tiene derecho a decidir sobre ese nuevo cuerpo, sobre esa nueva vida que ya tiene en su cuerpo. En resumen, ¿qué es el alma? Es nuestro ser interno, el cual nos da el conocimiento de Dios, el cual quiere regresar a Dios. El alma sufre antes de venir, sufre en el tiempo de nuestra peregrinación. Pero ¿qué nosotros podemos hacer por nuestra alma? Primero, procurar que ese ser interno se apegue a la voluntad de Dios, apegado a nuestro ser externo, que es nuestro cuerpo. Y con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, podamos servir a Dios para que el alma pueda regresar a la morada eterna que Dios tuvo y tiene preparado para todos aquellos que le sirvan a Él. ¿Qué entonces es el alma? Es nuestro ser interno, que clama delante de Dios por salvación y que pide que este cuerpo se someta a la voluntad del Señor y que ese espíritu que nosotros tenemos de parte de Dios nos lleve a tener esa relación y esa comunicación con Dios. Dios les bendiga. Amén, gracias pastor por estar con nosotros una vez más y gracias a ustedes hermanos por estar con nosotros en otro episodio de Vida Apostólica en el siglo XXI. No se olvide hermanos suscribirse al canal, a darle like al video, a compartir el video con familiares y amigos para que también puedan ser ayudados y también prender la campana de notificaciones. Y si usted tiene una pregunta, no se olvide que usted lo puede mandar a través de Facebook o a través de YouTube. Por ahora, que el Señor se le bendiga y hasta la próxima vez. Amén.